Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de mi corazón. Le puse a mi enseñanza el día de hoy la fidelidad de Dios, y quiero hablar pues de la fidelidad de Dios. Quiero empezar en Nehemías capítulo 9 versículo 12, y quiero que veamos en una secuencia cómo Dios actuó en su fidelidad con su pueblo. Y tienes que saber, número uno, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios fue fiel en el pasado, Dios es fiel en el presente y Dios será fiel en el futuro. Pero número dos, también, aunque la historia del pueblo que vamos a oír es un pueblo de hace miles de años, no somos diferentes en nada. Seguimos siendo hombres y mujeres que venimos del polvo, que al polvo volveremos, hombres y mujeres con una necesidad que solo Dios puede saciar y satisfacer, hombres y mujeres que sin Dios tenemos corazones endurecidos y de piedra, pero solo con el Espíritu Santo tenemos corazones de carne. Entonces, Nehemías 9:12 dice: con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, les alumbraste el camino que debían seguir. Así de fiel es el Señor, porque Él es un Dios cercano y conectado a nuestra realidad. Él no es un Dios ajeno a nosotros, sino que es un Dios cercano a nosotros, que en el día Él camina con nosotros en una columna de nube, en la noche Él camina con nosotros en una columna de fuego. Y esto habla de la dirección que Dios quiere traer sobre nuestras vidas, pero también de la protección que Dios es en nuestro día a día. Él es un Dios cercano, Él es un Dios que está y quiere vivir en una cercanía y contacto con su pueblo. No es un Dios lejano, Él es un Dios cercano a nosotros. El verso 13 dice: descendiste al monte Sinaí y desde el cielo les hablaste. Les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Esto nos enseña que Él desciende al monte, es decir, a la intimidad. Subir al monte, ir a la intimidad es a veces incómodo. No sé si alguien aquí ha subido alguna vez un monte, pero podemos estar de acuerdo que no es lo más cómodo que existe. En algún momento te arden las piernas, en algún momento sientes que no puedes dar un paso más. Y muchos que no tenemos buena condición decimos: aquí déjenme, ¿verdad? Pero subir al monte quiere decir dejar nuestra comodidad por ir a un lugar de encuentro donde Dios se encuentra, donde Dios habita. Y así es la intimidad. Yo no puedo tener intimidad con el Señor si no salgo de mi comodidad. A veces tengo que buscar horarios en los que puedo estar con el Señor. A veces tengo que salir de la comodidad de mi cama para ir a un lugar frío y meterme con el Señor. Y la intimidad es un monte, es un lugar donde se requiere salir de la comodidad para ir al encuentro de nuestro Dios. Y entonces Dios desciende al monte. Ahora, esto es muy interesante, porque quien va al monte por Dios se lleva a Dios a todo lo que hace, a todo en su vida. Hay personas que no tienen la realidad de Dios en su hogar porque nunca han ido al monte por Dios. Hay personas que no tienen la realidad de Dios en su matrimonio, en su familia, en su economía, en lo que hacen, porque nunca han tomado la decisión de salir de la comodidad y de ir al monte a un encuentro con el Señor, y ahora caminar con el Señor y cuidar su presencia. El rey David lo primero que hace en su reino es llevar el arca que expresaba o manifestaba la presencia de Dios. Pero la Biblia enseña que porque no lo hicieron a la manera de Dios, Dios entonces tiene que tratar con ellos, y dos personas que llevaban esa arca mueren. Y entonces David se espanta, y ahora David no lleva el arca a su casa, sino que la lleva a la casa de Obed-edom. Pero en la casa de Obed-edom permaneció 3 meses, y la Biblia dice que Dios lo bendijo a él y a todo lo que tenía, porque la presencia de Dios estaba en su casa. Pero tuvieron que ir por la presencia de Dios.
Muchos no entendemos eso. La presencia de Dios tiene un costo. Ahora, claro, la presencia, porque Dios está en todas partes, pero hay niveles de la manifestación de Dios. O sea, como está Dios aquí, al mismo tiempo está en la casa de cualquier otra persona, así sean asesinos, narcotraficantes, pedófilos. Dios está ahí también, porque Él es omnipresente. Pero tú decides si te quedas con la omnipresencia de Dios o recibes la presencia manifiesta de Dios. Dios está en todos lados, pero no todos tienen la presencia manifiesta de Dios. Dios está en todas las iglesias, pero no todas las iglesias tienen la presencia manifiesta de Dios. Dios está con todos sus hijos, pero no todos sus hijos tienen la presencia manifiesta de Dios. Y esa es otra enseñanza, pero el punto que tenemos que entender aquí es que Dios tiene esa fidelidad de descender al monte, y a nosotros nos toca subir al monte y llevarlo a nuestras casas. Pero eso es fidelidad de Dios, porque qué difícil sería que ni al monte descendiera. Entonces sí no tenemos esperanza de tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero entonces desde el cielo les habló y les dio juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Eso es fidelidad de Dios. Él nos ha dado la receta para vivir vidas en plenitud y en victoria. Él nos ha dado esos juicios rectos, esas leyes verdaderas, esos estatutos y mandamientos que son buenos. El verso 14 dice: les diste a conocer tu sábado santo, y por medio de tu servidor Moisés les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Y esta primera frase me impacta, porque Dios no solo está interesado en que tú sepas lo que Dios dice, en que tú sepas lo que la Biblia enseña, sino que Dios quiere que tú realmente conozcas y entiendas las órdenes de Dios. Hay una diferencia entre saber lo que está escrito y entender lo que está escrito. Hay mucha gente que sabe muchas cosas de la Biblia, pero no las entiende. Y hay una diferencia entre información y revelación. Revelación es el punto donde no solo sé lo que la Biblia dice, sino que lo vivo porque sé que eso tiene vida. Lo vivo porque sé que son estatutos, decretos y ordenanzas que vienen de un Padre bueno, y me conviene ser obediente, porque es una forma en la que Él manifiesta su fidelidad a mi vida a través de sus ordenanzas. Y entonces Dios no solo está interesado en que tú tengas información del libro, Él ha dado a conocer el porqué de sus principios. Y si eso hizo Dios en el pasado, eso hace Dios en el presente. Dios está interesado en que entiendas el porqué de su palabra. Dice el versículo 15: saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Estas palabras son tan proféticas, porque aunque Jesús todavía no había nacido en ese tiempo, ya se estaba hablando de la manera en que Dios saciaba la sed de su pueblo, y no era con cualquier alimento o cualquier líquido. La manera en que Dios sacia a su pueblo es con un pan celestial. Porque si tú pudieras ser saciado sin Dios, no habría necesidad de buscar a Dios. No habría necesidad de venir y de volvernos a Dios. Pero entonces Dios sacia nuestra hambre con pan del cielo. Él calma nuestra sed con agua de la roca. Y esto es profético, porque luego en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cómo es que Dios entonces sacia con el pan del cielo? Pues con Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca pasará hambre,
Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero también en Juan 4:14 dice: todo el que beba de esta agua, del agua natural, del agua común, volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y desde los siglos pasados Dios ha saciado el hambre de su pueblo con pan del cielo y ha calmado su sed con agua de la roca. Pregunta: ¿quién es la roca? Él es la piedra angular, rechazada por los arquitectos. Sin embargo, ha llegado a ser el fundamento de la salvación y del reino de Dios. Y ese pan y esa agua está al acceso del pueblo de Dios. Eso es fidelidad. Porque qué difícil sería que Dios te haga saber que en esta tierra no está lo que puede llenarte, pero solamente te deje con ese gran problema. Porque entonces ahora, ¿cómo le haces para llenarte? Porque ya sabes que en esta tierra y en esta vida y en las cosas de esta vida no está lo que puede saciar el hambre de tu vida. Pero entonces, ¿cómo te llenas? Pero Él es tan fiel que no solo nos hace saber que en esta tierra no está lo que nos llena, sino que Él es el pan y Él es el agua y Él está a nuestro acceso para saciar y llenar lo que nosotros necesitamos, que solo Él puede llenar. Y dice entonces, bueno, habiendo puesto este fundamento de la fidelidad de Dios, te lo recuerdo, Él nos guía en el día con una columna de nube, y Él nos guía de noche en una columna de fuego. Pero también Él es un Dios que viene al monte, desciende al monte, invitándonos a salir de la comodidad para venir al encuentro con Dios, para ahora permanecer con nosotros. Pero también nos da sus estatutos, nos da sus leyes, nos da sus decretos, nos da su palabra, no solo para que tengamos información, para que la entendamos. La Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Si tú lees tu Biblia y no entiendes, estás leyendo sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el encargado de explicarte lo que tú no entiendes. Y entonces esa es la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios es que Él es el pan, Él es el agua, y Él está a nuestro alcance para saciar nuestra sed. Pero ahora viene un segundo punto. Habiendo hablado de la fidelidad de Dios, ahora viene a hablar de nuestra infidelidad. Porque Nehemías 9:16 dice: pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Y esto es fuertísimo, porque qué impresionante que muchos respondemos a esta fidelidad y a esta cercanía que no merecíamos. Respondemos con altivez. Respondemos con una actitud una altivez total hacia Dios y su reino. No somos conscientes muchos de la fidelidad de Dios, porque a pesar de esta cercanía no queremos obedecer sus mandamientos y nos negamos a escuchar. No nos acordamos de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Esto es una tendencia muy fuerte en el ser humano, porque, amados, Dios ha sido fiel con cada uno aquí. Pero la tendencia humana es que Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Vemos su gracia, vemos su poder, vemos su favor, pero el día que enfrentamos la dificultad, decimos: ¿dónde está Dios? Y es la tendencia que ha sido siempre en el pueblo de Dios. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos.
Por eso nuestro deber es ser conscientes y anotar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Parece que en esta reunión Dios no hace nada bueno por ustedes. ¿Hay alguien que Dios hace algo bueno por ustedes? Escucha, tienes que anotar. Hoy domingo 6 de noviembre, Dios me proveyó para esto, para aquello. Lunes 7 de noviembre, Dios me sanó. Me estaba enfermando, pero en la alabanza de oración se me quitó. A mí me ha pasado eso. Y yo creo que a algunos les ha pasado eso. Hoy martes 8 de noviembre experimenté esto, vi esto, el Señor me ayudó en esto, llegué a mi trabajo y me dieron buenas noticias. Tenemos que ser conscientes de las cosas buenas que Dios está haciendo, porque cuando viene el día malo, entonces podemos sacar esa lista y decir: Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y la dificultad no quita quién es Él. Pero continúa diciendo: fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud en Egipto. Y esto a mí me impacta, porque muchos buscamos líderes que nos hagan volver a la esclavitud. Queremos líderes que no nos hagan ir más profundo en Dios, porque ir más profundo en Dios es incómodo, hermanos. Es incómodo. Es incómodo venir a la oración, es incómodo ayunar, es incómodo tener que subir un versículo todos los días de que estoy leyendo mi Biblia. Es incómodo estar en un área de servicio donde me piden TCD. Es incómodo. Y muchos decimos: ay no, yo no quiero líderes que me lleven más profundo en Dios, porque qué incómodo. Es incómodo que nos pregunten por nuestras vidas, por nuestro matrimonio. Es incómodo que nos confronten con la verdad de Dios y a veces nos digan: no estás bien, eres un terco y un rebelde. Es incómodo. Pero muchos entonces buscamos líderes que nos permitan vivir en esclavitud, líderes que no nos confronten, líderes que no nos lleven más profundo en el Señor, líderes que si venimos o no venimos, chido, Dios los bendiga, no pasa nada. Líderes que si nos perdemos, pues. Ahora yo le digo constantemente a algunas personas: ustedes tienen de mí lo que quieren tener de mí. Yo estoy para servirte. Cada vez que gente viene y me dice: pastor, yo sé que estás muy ocupado y no te quiero robar tu tiempo, le digo: hermano, mi chamba es ayudarte. Quítate esa mentalidad de que me quitas mi tiempo. Estoy para servirte a ti. Pero también he entendido que hay gente a la que yo tengo que soltar y dejar que sea Dios el que los atrae, los envuelve, los trata. Pero si yo puedo servirte, estoy para servirte. Por lo menos hay aquí gente testiga que todos los días tenemos que subir un versículo diario. Por lo menos hay un grupo de gente aquí con la que ayuno todos los viernes de todas las semanas. Por lo menos hay un grupo aquí con los que oro todos los martes. Si quieres ir más profundo, hay la manera. Pero si quieres quedarte en donde estás, pues también hay la manera. Entonces, muchos perseguimos esa clase de comodidad, una comodidad que no nos lleve más profundo, sino una comodidad que nos haga sentir bien en donde estamos, y no hay exigencia para seguir a Dios, no hay sacrificio para servir a Dios, no hay más profundidad para buscar a Dios. Quédate en donde estás, quédate, no pasa nada. Y entonces dice el versículo 17, hablando de la fidelidad de Dios: pero tú no los abandonaste. A pesar de su terquedad, a pesar de su rebeldía, a pesar de abandonar a Dios por buscarse líderes que les lleven a la esclavitud, tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.
El versículo 19 dice: tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Ahora, si estudias el contexto del desierto, vas a encontrar que fue el momento en donde el pueblo más se quejó con Dios. Fue el momento en donde el pueblo más murmuró. Fue el momento en donde el pueblo más se rebeló contra los planes y propósitos de Dios. Pero qué increíble es encontrar estos pasajes en donde, a pesar de eso, Dios no los abandonó, porque Dios es muy compasivo. A pesar de su idolatría, se hicieron un becerro de oro, pero Él no los abandonó, porque Dios es muy compasivo. Y el verso 19 dice: jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noches les mostraba por dónde ir. A pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios sigue siendo fiel. A pesar de que hay días en donde nos volvemos a Él y nos arrepentimos, pero luego hay días en donde nos distraemos y nos apartamos de Dios, Dios sigue siendo fiel. Dios no nos paga conforme a nuestras acciones, Él responde conforme a su carácter. Y si Él es fiel, Él permanece fiel aunque tú y yo seamos infieles. Y es lo que muchas veces a mucha gente les sorprende, porque dicen: pues mira, yo estoy mal, yo estoy frío, yo estoy en pecado, yo tengo indiferencia hacia Dios y las cosas de Dios, pero Dios sigue estando conmigo, y Dios me sigue bendiciendo, y Dios me sigue guardando. Eso se llama fidelidad de Dios. Pero tú decides si la fidelidad de Dios se vuelve un estímulo para ir a Dios, o se vuelve tu oportunidad para vivir como quieres y hacer lo que quieres. Al cabo, Dios es fiel. Tú decides cómo usas la fidelidad de Dios. Y entonces el versículo 20 dice: con tu buen espíritu les diste entendimiento. O sea, Dios nos ve rebeldes, Dios nos ve tercos, Dios nos ve desconectados de Él y de sus propósitos. Pero ¿qué hace? Todavía nos vuelve a encontrar, nos manda su espíritu y nos da entendimiento. Nos habla, nos abre el entendimiento, nos visita y nos revela lo que Él quiere hacer con nosotros. Y dice: no les quitaste tu maná de la boca. Ay, mira, yo estoy re mal, pero aún así Dios no te quita el maná de la boca. Mira, yo no quiero ya nada con el Señor, y aún así Dios dice: les diste agua para calmar su sed. El verso 21 dice: 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó, no se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Yo entonces entiendo que la fidelidad de Dios no es por días, no es por semanas, no es por meses, es por generaciones. 40 años habla de una generación. Y Dios tiene un compromiso con una generación, aunque esa generación sea parte de Dios. Y Él permanece fiel, aunque esa generación sea infiel. Él sigue poniendo el sol, Él sigue dándoles maná, Él sigue dándoles agua, Él sigue dándoles vestido, Él sigue cuidando su salud, Él sigue dándoles gracia y favor, porque Dios es fiel. 40 años de infidelidad, pero 40 años al mismo tiempo de fidelidad. 40 años de terquedad, pero al mismo tiempo 40 años de un Dios queriéndonos hacer entender su corazón. 40 años de quejas, pero al mismo tiempo un Dios 40 años queriendo abrir nuestros ojos a su realidad. Y nada nos faltó en 40 años. No se desgastaron los vestidos en 40 años, no se hincharon los pies en 40 años. Pero entonces también viene ahora un momento muy importante, y el versículo 22 dice: les entregaste reinos y pueblos y asignaste a cada cual su territorio. La fidelidad de Dios no solo es que nos sostiene para tener una vida en donde estamos. La fidelidad de Dios nos entrega cosas que no merecíamos y no teníamos. Él nos entrega reinos y pueblos, Él nos asigna territorios, Él nos lleva a conquistar tierras, Él nos lleva a más de lo que habíamos soñado.
Ese es Dios. Dios, cuando alguien encuentra a Dios, Dios afecta su identidad. Dios les sienta en su mesa y Dios afecta su manera de pensar y Dios les lleva a conquistar, a avanzar, a salir de la comodidad, a creer por más. Eso hace el Señor en su fidelidad. El verso 24 dice: sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. El 25 dice: conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes. Comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad. Así es Dios. Él no es un Dios que te quita el alimento. Él no es un Dios que dice: ya no fuiste a la iglesia y no comes, desgraciado. Él es un Dios que aunque tú eres infiel, sigues comiendo hasta que te hartas y hasta engordas. Ay, los gorditos somos testigos de que Dios es fiel. Y los flaquitos ya están en otro nivel porque ya son buenos mayordomos de su cuerpo, ¿verdad? Y dice: disfrutaron de tu gran bondad. Y me impresiona este pasaje en Nehemías 9:10 porque dice: fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque viniste a encontrarte con un Dios malo? ¿Por qué estás aquí? Porque Dios es bueno. A mi hija le he enseñado esto, pero me he dado cuenta que Dios ha usado mi enseñanza para seguírmelo enseñando a mí. Porque he aprendido. Todas las noches con mi hija repetimos: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es grande y Dios está con nosotros. Y esa es una verdad de la cual no podemos huir. Aunque a veces yo no soy bueno, Dios es bueno. Aunque enfrento dificultades, Dios sigue siendo grande y Dios sigue siendo poderoso. Aunque le fallo, Dios sigue estando conmigo. Él está conmigo. Y Dios sigue siendo fiel, porque eso es quien Él es. Él es así y nadie lo puede cambiar. Y Él se ha ganado esa buena fama. Y el versículo 26 vuelve a repetir la escena: pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas, te ofendieron mucho. Y entonces llega un punto, versículo 27: por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. Pero fíjate cuánto tiempo ya pasó. Pasó una generación, pasaron 40 años, pasó un montón de tiempo más, y aún así Dios siguió siendo fiel, fiel, fiel. Pero llegó un punto en donde Dios dijo: mira, te amo tanto que yo te voy a entregar como una novia pura, blanca, sin mancha y perfecta en aquel día. Y te voy a entregar así. Y va a ser como tú quieres que sea, pero va a ser. Amados, mira, todos los que en este lugar han nacido de verdad de nuevo, Dios nos va a entregar como una novia pura y sin mancha en el día de la boda con el Cordero. Pero ahora nosotros decimos: si su fidelidad se vuelve un estímulo para decir: Dios, yo quiero también amarte con todo lo que soy. O si su fidelidad se vuelve un estímulo para seguirnos apartando, alejando, enfriando y viviendo vidas desconectadas de Dios y de su reino. Pero tienes que saber que porque Él te ama, porque mientras Dios trate contigo en la tierra, eso es misericordia, amados. Yo prefiero que Dios trate conmigo aquí a que Dios tenga que tratar conmigo una eternidad sin Él.
Por eso, si Dios trata contigo en la tierra, eso es misericordia, eso es amor y eso es fidelidad. Y Dios, queriendo que no se pierdan, los entregó a sus enemigos. Estos los oprimieron, pero luego otra vez vemos la fidelidad tan grande, porque dice: en tiempo de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti, y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Así es Dios. Nos apartamos de Dios, y entonces después de Dios en tantas ocasiones advertirnos, animarnos, tratar de diferentes formas de hacernos volver a Él, Dios dice: ya no hay otra manera, los tengo que entregar a sus enemigos. Y lo hace, pero en cuanto nos entrega, nosotros clamamos y decimos: Dios, ayúdanos, tú eres mi Dios y en ti confío, y fuera de ti no tengo nada más, ayúdame. Y Dios responde. Y Dios nos salva, y Dios nos guarda, y Dios nos rescata y nos vuelve a poner en terreno sólido y estable. Pero otra vez volvemos a nuestra infidelidad, volvemos a nuestra terquedad, volvemos a nuestra arrogancia. Y el 29 dice: les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia, no obedecieron tus mandamientos, pecaron contra tus normas que dan vida. ¿Quién las obedece? Qué impactante. Las normas de Dios no es un Dios loco queriendo que todo el mundo obedezca sus leyes porque quiere demostrar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, Él nos da ordenanzas con la finalidad de darnos vida a través de ellas, diciéndonos: hijo, hija, haz lo que está escrito y vivirás. Vuélvete a este libro y tendrás plenitud. Vuélvete a lo que está escrito y tendrás victoria. Pero muchos lo tomamos como: no es cómodo, no me gusta, no, eso no es moderno, eso no es lo actual, yo no quiero hacer eso. Y entonces nos rebelamos contra sus mandamientos, pecamos contra sus normas, y en nuestra rebeldía rechazamos a Dios y somos tercos y no queremos escuchar. Y una vez más el verso 30 dice: por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Se repite la historia una y otra vez. Volvemos a nuestra terquedad, volvemos a nuestra soberbia, volvemos a nuestra rebeldía contra el Señor, y Dios otra vez nos tiene que entregar, pero no nos abandona, pero sigue estando ahí, pero sigue escuchando nuestras oraciones y sigue respondiendo a nuestras oraciones con la finalidad de que en algún momento seamos conscientes de su fidelidad tan grande y digamos: ya no más, ya no quiero jugar con Dios. Quiero una vida en serio con Dios. Quiero una vida real con Dios. Quiero una vida de amor y de pasión, porque no hay nadie en esta tierra que me ame como Él me ama, porque no hay nada en esta tierra que me sacie como Él me sacia. Quiero una vida de verdad con Dios. Eso debe producir la fidelidad de Dios, que nos volvamos enteramente, no a medias, no por un ratito, que digamos: ya no más, me quiero abandonar por completo en su gracia, en su amor y en su misericordia, porque es todo lo que tengo, es todo lo que necesito, es lo que de verdad me llena, me sacia, me transforma, es lo que de verdad me empuja a los sueños y propósitos de Dios, es lo que de verdad me libera de yugos, de opresión, de maldiciones, de conductas, de hábitos, y me hace libre para tomar posesión de lo que Él ha diseñado para mí. Su fidelidad de Dios tiene que producir algo en mí.
Y el verso 33 dice: tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Y entonces, habiendo puesto esta base de, en primer lugar, la fidelidad, segundo lugar, nuestra infidelidad, hay una tercera base, y es su compromiso contigo y conmigo. Porque Él tiene un compromiso. Él tiene un compromiso al cual Él no va a fallar. Porque Dios no falla. Y cuando Dios tiene un compromiso, aunque la otra parte falle, Él no va a fallar. Y Él tiene un compromiso con su iglesia. Segunda Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y dice: Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es su compromiso? En primer lugar, Él va a permanecer fiel a pesar de mi infidelidad. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. O sea, Dios ya definió: no te voy a amar una generación que son 40 años, no te voy a amar un sexenio, no te voy a amar por 2 o 3 generaciones. Te voy a amar y te amo con un amor eterno. Eso es tan injusto. Porque qué tal que yo no le quiero pagar a Dios como le debo pagar. Él ya se metió en problemas. Y es que Él ya decidió amarme a mí con amor eterno. Haga lo que haga, pase lo que pase, Él ya decidió amarme con amor eterno. Qué intercambio tan injusto. Y si yo sigo siendo terco, con amor eterno, Él me ha amado. Y si yo sigo siendo necio, con amor eterno, Él me ha amado. Y si yo sigo siendo rebelde, con amor eterno, Él me ha amado. Y si yo mismo me canso de mí mismo y yo mismo dejo de creer en mí mismo, Él me ha amado con amor eterno. Y si en algún punto ya nadie me cree, porque me levanto y me caigo, y me levanto y me caigo, y me levanto y me caigo, y me levanto y me caigo, Él me sigue amando con amor eterno. Y si en algún punto me rebelo contra Dios y vivo contrariamente a Dios, con amor eterno me ha amado. Y dice: por tanto, te prolongué mi misericordia. Y sobre muchos de nosotros Él ha prolongado esa misericordia. Y tú y yo seguimos pagando con infidelidad, pagando con rebeldía, y Él sigue prolongando misericordia. Él sigue diciendo: aún no, ángeles, todavía no. Hay una parte de la iglesia que clama: ven Señor Jesús, porque Apocalipsis dice. Hay una parte de la iglesia que se está ya preparando y que sus vestidos son cada vez más blancos, y sus vestidos son cada vez más hermosos, y cada vez están más preparados, y ellos ya están cantando día y noche: ven Señor Jesús. Y hay gente que toda la ambición de su vida es que el Cordero vuelva. Pero Jesús a veces ve la otra parte de su iglesia y dice: no puedo, tengo que prolongar mi misericordia un día más, quizás un año más, y quizás van a arder por mí como anhelo que ardan por mí.
Quizás un año más y se van a apasionar por mí como quiero que se apasionen por mí. Quizás un año más, quizás una semana más y por fin van a entender que solo yo soy fiel y verdadero. Quizás una temporada más y ahí van a entender que el dinero no es todo. Quizás un día más y Él está prolongando su misericordia sobre su iglesia, porque la ama, porque Él se la ha prometido a sí mismo, pura, blanca y sin mancha, y no hay boda si no hay novia en esa condición. Y segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es Dios de fiel. Y Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando de una convicción, de algo de lo cual él está seguro y convencido. Estoy persuadido de esto: el que comenzó la buena obra en ustedes. Pero a veces yo creo que Pablo veía a la iglesia, y yo puedo ver las cartas a los Corintios cómo empiezan hablando de la condición tan podrida de esa gente. Porque aunque venían a la iglesia, seguían practicando todo lo que la gente afuera practicaba, y no había ninguna diferencia entre ellos y la gente afuera. Pero aún así Pablo, en vez de darles garrotazos, les habla por la fe y les dice: esto eran algunos de ustedes. En otras palabras, te estoy dando la oportunidad de cambiar tu identidad al entender que todo lo que fuiste y eres puede quedar atrás si empiezas a abrazar una nueva identidad en Cristo Jesús. Esto eras, pero ahora Dios te da una nueva oportunidad de identidad. Ahora abraza esa nueva identidad. Y una vez más Pablo está hablándole con fe a los filipenses, diciendo, yo creo que él veía la condición y decía: Señor, mira ese fulano, él levanta sus manos, pero allí estaba bien borracho. Y mira ese sutano, viene aquí, pero golpea a su esposa. Y mira ese perengano, tiene otra mujer. Y mira. Yo creo que Pablo veía la condición de muchos de ellos, pero aún así entendió la fidelidad de Dios. Y es algo que tú tienes que entender, porque Dios, mira, Dios siempre gana y te va a ganar. Aunque tú seas terco con ganas, es más grande su amor, y ese amor en algún punto va a derretir tu terquedad. Aunque tú seas rebelde con ganas, es más grande su paternidad y su paciencia, y en algún punto esa paternidad y paciencia tendrá que derretir tu rebeldía y hacerte volver a Él con todo lo que eres, con todo lo que tienes, sin duda alguna, sin remordimientos, porque es más grande su fidelidad que nuestra terquedad. Y entonces Pablo les dice: estoy persuadido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, porque ya empezó, aunque a veces no se ve nada. A los Gálatas, ¿qué les dice? Corrías bien, iban bien, y algunos de ustedes los veía re bien. Pero les dice el mismo apóstol Pablo: ¿quién los hechizó? Porque iban muy bien.
¿Quién les robó sus sentidos espirituales y los apagó y los distrajo de aquello en lo que iban bien? Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? Y yo sé que en muchos de ustedes la obra de Dios ya ha empezado. Y aunque muchos aquí la hemos pausado y algunos de aquí hasta la hemos negado, pero ya empezó. Y Dios dice: aquello que fue mío, yo no lo voy a perder, y va a ser mío. Y a ver, ponme el enemigo que quieras, ponme al dinero. Y si vencí a la muerte, ¿tú crees que no voy a vencer el dinero? Ponme al enemigo que quieras, ponme el pecado. Pero la iglesia en la cual Él ya empezó su obra, esa iglesia le pertenece a Él, y Él te va a recuperar. Y de muchas formas Él te va a acorralar y te va a bombardear para gritarte en tu cara: eres mío, eres mía. Y nada, ni nadie, ni poderes, ni principados, ni demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada te va a impedir que un día te presentes delante del Cordero como una novia blanca, pura, sin mancha, reconociendo en su plenitud que Dios es fiel, aunque nosotros no somos fieles. Y quiero terminar dándole un peso justo a la balanza. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos, ahora ahí no dice algunos, dice todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No deja de ser una decisión personal ser fieles o no para el Señor, porque no va a ser en automático. Por eso es que quisiera que la balanza se equilibre y nos vayamos de aquí con una enseñanza nutrida, completa y congruente a la luz de la palabra. Porque no podemos salir de aquí pensando que de manera mágica, que de manera quién sabe cómo, quizás automática, de alguna manera un día vamos a despertar y por fin vamos a amar a Dios con todo lo que somos. No, será una decisión personal. Y muy probablemente habrá quienes aún así, aún después de años de fidelidad, de años de misericordia, de años de prolongación de gracia, respondamos con un no quiero. Y entonces, por eso también el apóstol Pablo nos da este sano equilibrio de entender y reconocer que todos en algún momento nos vamos a tener que parar delante del tribunal de Cristo. Y en ese tribunal Él va a juzgar toda nuestra vida y todas nuestras acciones. Ahora, todo aquello de lo que te has arrepentido no va a sonar en el tribunal, porque cuando Dios perdona, Dios olvida. La Biblia enseña que cuando Dios perdona, Él arroja nuestros pecados al fondo del mar y Él ya no se acuerda. Entonces, si tú te has arrepentido de temas, el día que te pares delante del tribunal de Cristo, Él no va a sacar esos temas a la luz.
Mira, aquí tengo que en 1974 le pegaste un cazuelazo a tu hermano y le salió un chichón y desde ahí se quedó un poquito retrasado. Ese día Dios no te va a sacar temas de todo aquello de lo que te has arrepentido. Oh, aquí sale que tuviste un novio. Y no. Si tú te has arrepentido ese día, los únicos temas que saldrán son aquellos de los que no te arrepentiste. Pero bueno, claramente si somos tercos y rebeldes es porque no queremos arrepentirnos. Vendrá ese día y aunque Él es fiel, en ese momento no estaremos delante del Cordero o del León, estaremos en un tribunal. ¿Y qué haces si el mismo juez es tu abogado? Porque lea la Biblia, Él es el abogado. Pero ese día te va a decir, ¿sabes qué? Hoy no juego de tu lado. Hoy soy el juez. Estás en el tribunal de Cristo. Pero sigue siendo injusto, porque Él sigue dándonos la oportunidad todos los días de arrepentirnos, de volvernos, de amarlo, y de ese día llegar al tribunal de Cristo y decir, a ver, ¿qué hay contra Shalom? No hay nada. ¿Nada? No, porque se arrepintió de todo. Y porque cuando entendió tu fidelidad para con Él, se volvió a ti con todo su corazón y te amó. Y va a ser en ese tribunal donde se escucharán las palabras: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. O también donde Él tendrá que reprendernos para ir a una eternidad sin Él. Y no es injusto, porque nos dio el tiempo, nos dio el espacio y nos dio la oportunidad, una y otra vez. ¿Por qué no te pones en pie? Y si quieres puedes levantar tus manos en señal de rendición y decir: Señor, hoy reconozco tu fidelidad. En este lugar hay una presencia de Dios, y si tú quieres inclinarte, puedes hacerlo. Si tú quieres rendirte delante del Rey de Reyes y decirle: papá, hoy reconozco tu fidelidad en mi vida. En el día ha habido una columna de nube y en la noche ha habido una columna de fuego. Tú has descendido al monte y me has llamado. Has tratado de llamar mi atención y has tratado de cautivarme con tu amor, con tu benevolencia, con tus juicios rectos y verdaderos. Tú has tratado de cautivar mi corazón y mi pasión, porque tú sabes que separado de ti nada puedo hacer. Tú me has dado maná del cielo y tú me has dado, Señor, el pan, y me has dado esa agua. Tú has sido fiel. Aunque he sido infiel, tú has permanecido fiel. Y hoy estoy en este lugar reconociendo: eres fiel. Y al reconocer que eres fiel, yo quiero decirte: ayúdame a hacerte fiel. Produce en mí el querer como el hacer de tu buena voluntad. Ayúdame a volverme por completo a ti. No quiero jugar con tu fidelidad.
No quiero ser de los que usaron la fidelidad como pretexto para seguir siendo tercos, rebeldes, apáticos, indiferentes, desconectados de Dios y de su reino, sino al contrario, yo quiero ser de los que la fidelidad se volvió un estímulo para ir más profundo con ese Dios fiel y verdadero que permanece. Enciéndenos en pasión por ese estímulo, Señor. Devuélvenos como iglesia una pasión completa, poderosa y real, porque reconocemos, eres fiel. Aunque hemos sido infieles, eres fiel. Aunque hemos sido rebeldes y tercos, eres fiel. Has permanecido fiel. Y tu fidelidad es por generaciones. Ahora quizás en este lugar también hay gente que ya ha sido entregada a sus enemigos y que están sufriendo. Haz lo que hacía el pueblo, arrepiéntete, clama a Dios, dile: Señor, perdóname, porque en algún punto me aparté, porque en algún punto me apagué, y hoy estoy en medio de un matrimonio muerto, de una familia donde hay muchas cosas cayéndose en pedazos. Hoy estoy en medio de mucho caos y de mucha crisis. Y hoy te pido: perdóname. Hoy te pido: límpiame. Hoy te pido: enséñame. Enséñame a no solo salir de este lugar para volver al lugar de donde me sacaste. Enséñame a volverme fiel como tú eres fiel. Y cuando salga del desierto, y cuando salga de la prueba, y cuando salga de la disciplina, que no vuelva atrás, sino que pueda amarte con todo lo que soy y con todo lo que hay en mí, Señor. ¿Cómo respondes hoy a la fidelidad de Dios? Si quieres, levanta tus manos y un momento vamos a adorar. Abre tu boca. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aun cuando no lo he merecido, Tu fidelidad es grande. cuando he sido terco, Tu fidelidad incomparable. cuando soy desobediente, Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. cuando no he guardado tus mandamientos, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Cuando has extendido misericordia, Nadie como tú, gracia sobre gracia. bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aun cuando has tenido que tratar conmigo, puedo decir: Tu fidelidad es grande. aun cuando me disciplinas, Tu fidelidad incomparable. Nadie
fidelidad. No la merezco, pero tú me la das. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Ese es quien tú eres, Señor, y nada puede cambiarte. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Si vienes con tu esposa, tu esposo, tu familia, acérquense, tómense de la mano. Si vienes solo, no te preocupes, ni tampoco te sientas solo, porque al final lo que vamos a hacer es orar a Dios. Y ahí donde estás, con tu familia, dile: Señor, abre nuestros ojos a tu fidelidad. Abre nuestros ojos y que tu fidelidad sea un estímulo. Díselo. Que tu fidelidad sea un estímulo en mi vida, que me hace volverme, que me hace amarte, que me hace arrepentirme, que me hace perdonar, que me hace volver. Oh Señor, que aprendamos a usar el estímulo de tu fidelidad, que aprendamos a correr vigorosos, apasionados, gozosos, porque grande es la fidelidad de Dios para nosotros. Que aprendamos a limpiarnos del dolor, de la aflicción, del rencor del pasado, de lo que no entendemos, porque grande ha sido la fidelidad de Dios para nosotros. Ayúdanos, Señor. Escucha. El pueblo de Israel, los padres fueron los que salieron de la tierra de cautiverio para ir a la tierra prometida. Y Dios les ordenó poner piedras grandes en diferentes lugares. Y la finalidad era volver un día con sus familias para enseñarle a sus hijos el camino por el que Dios los había pasado y la fidelidad de Dios. Pero ellos tenían que decirle a sus hijos: nosotros éramos dignos de muerte. Nosotros éramos esclavos. Porque sabes, en algún momento tú tienes que responderle a tus hijos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué venimos a esta iglesia? ¿Por qué tenemos pasión y gozo? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué nos esforzamos? Mi hija es pequeña, pero a veces ya me dice que no quiere venir. A veces me dice: llévame con mi abuelita. Pero yo tengo que explicarle: hija, papá y mamá éramos dignos de muerte. Si no fuera por Él, creo que ni seguiríamos juntos. Si no fuera por Él, quizás ni habrías nacido. Si no fuera por Él, no habría sueños, no habría esperanza, no habría nada. Porque es muy difícil quererle explicar a una nueva generación que tenemos que seguir a Dios con todo lo que somos, si primero no entienden de dónde nos tuvo que sacar para que lo sigamos como lo seguimos, y para que nos rindamos como nos rendimos, y
para que respondamos como respondemos. Y un momento quiero que le pidas a Dios: Señor, danos sabiduría como padres para enseñar a nuestros hijos por qué te seguimos. Y danos la gracia de enseñarles con nuestro ejemplo ¿por qué somos apasionados? ¿Por qué seguimos a Dios con todo? ¿Por qué lo amamos con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la pasión? Guárdanos de ser un pueblo que en algún momento sus generaciones se encuentran con Dios y nos digan: ¿por qué eres tan apático? ¿Por qué eres tan indiferente si Dios ha sido tan bueno contigo? No, Señor, no queremos ser esos padres. Queremos ser los padres que enseñan por qué somos apasionados, por qué somos celosos, por qué somos radicales, tajantes, por qué tenemos pasión. Y es por su fidelidad.